Muy buenas tardes, noches, muy buenas tardecitas. ¿Cómo están? Estamos en familia, estamos en casa. Nosotros jugamos de local, nosotros acá. Entonces, tenemos ventaja. Nos sentimos cómodos, estamos bien, estamos contentos, como dijo el pastor Marcos, de recibirles. Sabemos que algunos mañana empezarán a llegar por cuestiones de trabajo. Así que empiecen ya a apretarse un poquito porque tenemos que entrar todos. Pero hermanos, a mí me causa mucha admiración el tema que vamos a tocar hoy y mañana, ¿sí? Por la gracia de Dios, mañana tenemos también pastores que han dedicado su tiempo a estudiar y van a traer temas y pasajes específicos que van a ir agrandándonos esta idea de la santidad, pero hoy si tenemos un objetivo es ir a nuestras casas o donde nos estamos hospedando maravillados de nuestro Dios, maravillados que Él quiera tener una relación con nosotros y que nos ha llamado a esa relación, una relación santa, una relación que implica una vida hermosa, porque la santidad así lo es. Por eso el tema que me pusieron como un título, un llamado a la santidad, se ubica en 1 de Pedro capítulo 1. Nosotros vamos a concentrarnos en el versículo 13 hasta el versículo 21, ¿sí? Pero realmente tienen que tener la sagacidad de poder ir por todo 1 de Pedro, ¿sí? Hicimos un pacto con algunos de los pastores de tratar de no pisarnos, o sea, yo no puedo irme a Isaías, a Levítico, no puedo asomarme en algunos textos porque si no eso puede traer complicaciones, si no estoy, como diríamos, spoileando, ¿sí? Estoy de alguna manera adelantándome, así que no lo pienso hacer, pero sí 1 de Pedro me tomo el atrevimiento de ir por toda la carta porque justamente es el gran tema de la carta, ¿sí? Antes que nada, antes de leer nuestro texto y de orar una vez más, algo que me gustaría es poder traerles una definición, no me voy a atrever de dar de mis palabras, sino decirles, buscar en algún diccionario, obviamente bíblico, o alguna teología sistemática, qué es la santidad. Por amor a ustedes estoy poniendo el cronómetro, ¿sí? Una definición de santidad, un diccionario de teología conocido de Harrison, dice, significa su separación, que es la santidad de Dios, ¿no? Significa su separación de toda la creación y de trascendencia sobre ella. En resumen, su supremacía, majestad y reverencial gloria, el carácter inmaculado de su carácter. Ya nos vamos haciendo una idea. La última canción que cantamos que decía, contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle, contempla al Rey, nadie es como Él, vengan y adórenle. Esa es la idea, nuestro Dios es grande. Pero también tenemos en la teología sistemática de MacArthur y Maywe, dice, la santidad de Dios es su grandeza inherente y absoluta, que lo hace perfectamente inconfundible por encima de todo lo que hay fuera de Él mismo y está separada del pecado de un modo absolutamente moral. Son tecnicismos, pero que nos tiran algunos destellos de grandeza, majestad, algo incomparable, algo único. La santidad de Dios viene por ese camino, ¿sí? El camino de la adoración al único digno de gloria. El entendimiento de que Dios es único y digno de adoración es revelado en su palabra y lo vamos a ver juntos. Y por lo tanto nace del pensamiento de Dios. Dios es Dios y a otro no dará su gloria. Dios llega a la conclusión, si pudiéramos decirlo, aunque no es así, pero Él mismo en su naturaleza se da cuenta que no hay otro más grande que Él. Él es Dios y Él es digno de recibir toda gloria y honor. Si hubiera un pedacito de Dios que le otorgara gloria a otra cosa, sería catalogado eso como Dios.
y Dios sería un idólatra. Y eso no existe. Dios, en su pensamiento, sabe que Él es el único digno y quiere que participemos de esa santidad. Dice Isaías 40:25, dije que no me iba a meter, pero me metí. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Dios es santo y por tanto demanda santidad de nosotros, para su gloria y nuestro gozo. Como criaturas es nuestro bien vivir así. Pero vivimos en un mundo que no es santo. No es devoto a Dios, sino que es caído de esa condición y rebelde a Dios. Rebelde a Dios. Así que, es más, vemos eso, aunque no lo crean, dentro de nuestra cultura cristiana. Hay un autor que escribió un libro chiquitito, En pos de la santidad, Jerry Bridges. Dijo que muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser como los que nos rodean, nos ha llamado a ser como Él. La santidad consiste en nada menos que la conformidad con su carácter. Así que vamos a leer nuestro texto de Primera de Pedro. Yo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Oramos. Padre, encomendamos este tiempo, ya sabemos que está santificado. Tu palabra es santa, tu Espíritu Santo en nosotros, pero este momento está apartado exclusivamente para que nos hables, Señor. No queremos otra cosa, que nos podamos perder en el tiempo si es posible, reconociendo que estamos ante tu palabra santa. Usa, Señor, este tiempo para tu gloria, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El asunto del pasaje o lo que nos podemos preguntar juntos es ¿cómo debemos vivir para Dios en este mundo que se opone a Él? ¿Cómo debemos vivir para Dios en este mundo que se opone a Él? La idea central entonces sería esta: debo vivir con la mirada en la esperanza futura en Cristo, separarme para Dios de mi pasado y vivir en el presente en temor a Dios. Y todo porque Cristo lo hizo posible. Todo porque Cristo lo hizo posible. El contexto de Primera de Pedro, rápidamente, estaban pasando pruebas los hermanos que Pedro les escribe. Había hostilidad por parte de la sociedad, del mundo en ese entonces. Y el propósito de la carta es animar a los creyentes a mantenerse firmes en el Evangelio, en la gracia, mientras soportan el sufrimiento y la angustia en el tiempo actual. Fortalecer a los lectores en el ahora de su sufrimiento.
pero poniendo la mirada en el futuro y dejando su vida pasada lejos de Cristo. Por eso veremos que el llamado de Dios a la santidad conlleva estas verdades que debes obedecer. Son 3 verdades y una razón final de por qué podemos vivir así. La primera verdad que debes obedecer, esto es un mandato, poner tu esperanza en la vida nueva que Cristo traerá. Versículo 13 dice esto: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. El mandato, si tenemos que poner el punto, ¿dónde está el mandato? Es en poned vuestra esperanza completamente, ¿sí? O esperad por completo, como dice la Reina Valera, esperad por completo. Las evidencias o manifestaciones de que estamos obedeciendo dicha orden son lo que, como empieza, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestra mente, sed sobrios en espíritu. O sea que tenemos un mandato que se evidencia de 2 maneras. Pero antes debemos ver que nuestro texto comienza con un por tanto. Por tanto, esto muestra una conclusión de todo lo que viene mencionando anteriormente Pedro. Es una resolución. Por tanto, debemos vivir así. Por tanto, ¿de qué? Tenemos que preguntar entonces. ¿Qué se dijo hasta ahora? Bueno, recuerden, persecución, sufrimiento. Era difícil vivir en ese mundo para Cristo porque la corriente iba para el otro lado. Entonces Pedro se encarga de traer certezas a los creyentes. Ellos son expatriados o dispersos, se les dice en el versículo 1, pero a la vez se los muestra como escogidos, como elegidos. No están perdidos para Dios. No están perdidos para Dios. Santificados por nuestro trino Dios para obedecer a Jesucristo. Renacidos para una esperanza viva, dice versículo 3. Versículo 4 y 5 dice que son guardados por Dios para recibir una herencia eterna, reservada por Él para ellos. También dice versículos 6 y 7 que son probados por Dios para purificar su fe cuando estén con Cristo. Y por último dice que son regocijados por una salvación prometida y manifestada a ellos. Una salvación tan hermosa que es admirada por los ángeles. Tan segura que los ángeles se deleitan en ver. Por tanto, entonces, por todo esto, que es tan seguro, que podríamos llamarlo un combo de esperanza segura. ¿Qué esperanza tan grande tenemos? ¿Cómo no cumplir este mandato? Esperá. Esa gracia, dice nuestro texto. ¿Cómo no esperar por completo esta gracia? Dice nuestro mandato, poned vuestra esperanza, esperad por completo. Es una orden, no es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato que nos hace bien. Esperar o desear algo pensando en el futuro, tener confianza de alguien. En Pedro 3:5, después lo podemos ver o lo pueden chusmear, pero se usa esta palabra esperar, pero hablando de mujeres piadosas, santas se le dice, que esperando en Dios se sujetaban a sus maridos. Esperaban en Dios, depositaban su confianza en Dios, ponían su fe en Él. Esto no es entonces un esperar por esperar, porque nosotros pensamos en esperar y nos imaginamos a alguien sentado, esperando. Pero es un esperar activo. Tampoco es una fe vacía o lanzada al viento, sino que apunta a algo. Nuestro texto dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Ahí hay que apuntar. No es una fe de que todo va a ir bien, de que todo va a mejorar. No, es una esperanza en la gracia que se os traerá. ¿Cuál es esa gracia? Bueno, entendemos por el contexto que es la salvación completa. Versículo 10 de nuestro capítulo 1 dice, acerca de esta salvación,
los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. Es esta la gracia, la salvación. Obvio, y es una obviedad, que ya somos salvos. Posicionalmente ya tenemos lugares celestiales, heredados, aguardándonos. Pero un día esta salvación se completará. Aquella que está guardada en los cielos, como le dijo Pedro. Aquella herencia que permanece para siempre, como les dijo Pedro. Pedro concluye la carta exhortándoles a que se permanezcan firmes en esa gracia. Les dice, esta es la verdadera gracia. Permaneced firmes. ¿Cuándo? Sería la pregunta. ¿Cuándo se va a revelar esta gracia? El texto dice ahí, en la revelación de Jesucristo. La Reina Valera dice, cuando Cristo sea manifestado. Cuando Cristo sea manifestado. Habla de quitar un velo, de revelar. Primera de Juan 3:2 usa este pasaje, esta misma palabra, y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él, hablando de Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No seremos Cristo, no seremos semidioses, no seremos Dios, seremos semejantes a Él. En santidad. Podremos adorarle, ser devotos a Dios enteramente, sin presencia del pecado en nuestra vida. Revelar, cuando Cristo se revele, se manifieste. Es más, Pedro esta esperanza la usa para el momento de la prueba. Versículo 7 de nuestro capítulo 1, Él les dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor. ¿Cuándo? En la revelación de Jesucristo. Así que hasta Pedro le estaba dando propósito al momento de oposición, prueba y aflicción de estas personas. Le decían, tu fe se está purificando, hermano, y va a ser más preciosa hasta quizá que la mía. ¿Por qué? Porque el sufrimiento está sacando el carácter de Cristo en tu vida. Y cuando estés delante de Él, tu fe va a ser preciosa. También les dice más adelante, dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros. Como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los sufrimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria, ¿ven ahí? Os regocijéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. ¿Qué nos quiere decir? Cuanto más mal pasemos en este mundo y más vivamos para Cristo, más vamos a anhelar. Si pasamos gozo acá, si somos sostenidos por Dios acá, cuánto más cuando le veamos. Cuánta alegría vamos a tener cuando le veamos. Qué gloriosa esperanza. No sé si sabían, pero esta palabra manifestar o revelación, podemos nosotros, si supiéramos griego, diríamos algo así, apocalipsis. ¿Les suena? Apocalipsis. Y justamente la palabra en griego, apocalipsis, vemos en 1:1 de Apocalipsis que dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Apocalipsis, ¿saben para qué fue escrito? Para consolar los corazones. ¡Wow! Cuando venga mi Señor, qué gloriosa esperanza. Esta esperanza en Cristo es asimilada en nuestra vida cuando es parte de uno. Por eso Pedro dice estas dos formas de asimilar la esperanza. Una es ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O como dice la Biblia de las Américas, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Y lo segundo, sed sobrios en espíritu. Ceñid los lomos habla de una persona que usaba una túnica, creo que todos ustedes quizás lo saben, pero antiguamente se usaban túnicas largas, ¿sí?, que tenían su beneficio, pero también no eran muy útiles en el momento de hacer trabajos quizá que
que hagan que tus pies tengan que correr o agacharse o trabajo forzado o aún ir a la guerra. Entonces esas túnicas largas tenían que levantarlas o doblarlas y ceñirlas, colocarlas en su cinturón para que les quede una vestidura quizás un poco más apropiada para el momento. Estar listos, estar preparados. ¿En dónde acá dice? En la mente. La mente tiene que estar lista. Algunas veces, seamos sinceros, no obedecemos este mandato de esperar en Cristo porque olvidamos. Nuestra mente no está ceñida, no tiene todas las promesas de Dios ajustadas, sino que nos olvidamos de aquellas verdades que transforman la visión de nuestras circunstancias y del mundo que nos rodea. Nos olvidamos y empezamos a bajar un poco la guardia. Por eso dice lo siguiente: sed sobrios, y habla de control. Habla de no dejarse dominar por la influencia de deseos o emociones excesivos. Sed sobrios y velad. Leemos en otra parte de 1 Pedro, sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hay una batalla que se libra en la mente. Cuando alguien pierde la esperanza en Cristo, la olvida, la abandona, la suelta y baja la guardia, deja de estar sobrio, que sería alguien despierto, y empieza a ser alguien dormido, dejado. La esperanza se queda atrás. Y un autor, J.I. Packer, en su libro Esperanza sin Límites, dijo así: decimos que mientras haya vida hay esperanza, pero la verdad más profunda es que solo mientras hay esperanza hay vida. Dice, quiten la esperanza y la vida con todas sus fascinantes verdades de oportunidades y experiencias, se reduce a una mera existencia. Se pierde el interés no gratificante, desolada, opaca, repelente, una carga y un dolor que a algunos los lleva a la muerte. La desesperanza o desesperación. ¿Qué provecho tiene la vida? ¿Qué provecho tiene la vida si se perdió toda esperanza? Entonces, si uno perdió toda esperanza en Dios, no vale la pena vivir para Él. Pero como la esperanza en Cristo es segura, es cierta, y Pedro se encarga de mostrarlo, podemos obedecer y vivir para Él. Por eso esta esperanza es activa. Nos mueve, nos lleva a obedecerle, nos lleva a vivir para Él. Así que en este primer mandato de poner tu esperanza en la vida nueva que Cristo traerá, te hago una pregunta, ¿no?, de reflexión. Los jóvenes ponen hoy su esperanza en un montón de cosas. Yo hice una lista, pero como ya no estoy tan joven, por ahí hay más. Pero quizá pones tu esperanza en tus estudios, en un futuro casamiento, en tener un renombre, en tener un auto o una moto copada, en un ministerio cristiano. Tu esperanza la pones en un buen descanso, en un momento de diversión. Tu esperanza la pones en tu belleza, en un puesto de autoridad, en un prestigio, en que te sigan y tengas seguidores, en el dinero, en el poder. Hay una forma de vida que se vuelve aburrida ante la realidad de Dios, que está anestesiada por las atracciones de este mundo. Cuando la gente se adormece tanto, pierde de vista la futura revelación de Cristo y se concentra solo en cumplir sus deseos terrenales. Comamos y bebamos, total mañana morimos. Todo se vuelve en el plano terrenal. Así que, hermanos, vivir con la mirada en la esperanza futura en Cristo. Eso hace que me separe para Dios de mi pasado y pueda vivir en el presente en temor, porque Cristo lo hizo posible. Así que por eso poner tu esperanza en la vida que Cristo traerá
hará que puedas cumplir el siguiente mandato. Versículo 14 en adelante. Dice así, el segundo punto es ser santos para Dios, no viviendo como en el pasado. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquí necesito su concentración. Nos metimos en el punto más importante, ¿sí? Y es quizás el que más también necesité de la asistencia de personas que han escrito y que han concentrado verdades en frases importantes. Así que, hermanos, presten mucha atención. Pero algo a atender. Dice, el mandato no es no os conforméis, como empieza nuestro versículo 14, sino que está en así también sed vosotros santos. Sed vosotros santos. Alguien dedicado, consagrado, apartado, distinto, devoto a. Pedro habla en capítulo 2, no vamos a ir ahí, pero que Dios nos hizo un sacerdocio santo, consagrado para Él, y una nación santa, consagrada para Él. Antes de este mandato que dice, así también sed vosotros santos, dice algo. Como dice también, tenemos que ir un poquito para atrás. Y dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, y ahí se une con nuestro mandato. Así que para entender mejor nuestro llamado a la santidad, debemos profundizar un poco más al tema de la santidad de Dios. Mencionamos algo del diccionario, una teología sistemática. Hay otra teología sistemática de Wayne Grudem que dice así, la santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Dedicado a mantener en alto su honor. Y buscando por ahí, hace poco tuve que leer un libro de consejería bíblica y un autor, Herb Lambert, dice así sobre la santidad. Dice, la santidad de Dios es su devoción a sí mismo como Dios por encima de cualquier otra realidad. Me encantó. Dios reconociendo que no hay otra persona, no hay otro ser que esté a la altura. Él es el único, incomparable. Entendemos, algunos nos han enseñado que la santidad es separarnos del pecado, y sí, obviamente, pero hay una separación más grande. Dios es creador, nosotros, todo lo demás es creación, y nosotros criaturas. Esa es la gran separación. La santidad crea una de las distinciones fundamentales entre Dios y también su pueblo. Esta distinción tiene que ver con nuestra devoción, por eso podemos ser devotos a Dios, porque no hay nadie, no hay otro creador. Dios asume que Él es el único, supremo e infinito, por su carácter asombroso. Y por ende nosotros, si queremos ser santos como Él, debemos entregar toda nuestra vida para ese mismo fin. Dios, solo Dios, Dios, solo Dios. Por eso dice Salmo 99, 9, exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios. Algunos dijeron que la santidad es la hermosura de todos sus atributos, el brillo de todas sus perfecciones. Vemos la santidad de Dios y es su esplendor. Si el Dios santo busca su honor y majestad sobre todo, porque es Dios y no hay otro a quien adorar, nosotros estamos llamados a ser como Él, en esta búsqueda completa de devoción, piedad y pureza en todos nuestros anhelos y decisiones. Buscar otro fin sería transgredir la ley de Dios, sería pecado.
Por eso dice nuestro texto, sed también vosotros santos, y nos enmarca un lugar. En toda vuestra manera de vivir. Bueno, bastante grande, ¿no? La zona que localizó. Toda vuestra manera de vivir, toda. No deja lugar o espacio para una mínima devoción a otra cosa que no sea Dios. Dios, yo ya te entregué el domingo, te entregué los miércoles, te entregué un ministerio, te entrego mis mañanas, pero déjame algo. No, Dios es santo y a Él nos acercamos en santidad. No hay rincón que no le pertenezca a Él. Pensamos en santidad muchas veces en términos de regulaciones, una lista de prohibiciones. Todos no, nada sí, todo no. Pero sabemos que atrás de el cumplimiento de esa lista hay una superioridad arrogante, una perfección inalcanzable. Es la hipocresía. Pero Joel Vicky dijo que en realidad la santidad es ser o estar apartado del uso común de tu vida con el único propósito de consagrarse a Dios. Es un llamamiento integral, es en toda tu manera de vivir. En toda tu manera de vivir estás delante de un Dios santo y quiere que lo hagas en santidad. No es una lista de prohibiciones, es una vivencia. Te daría un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te traigo delante tuyo la persona que más admirás? Famosa, vamos a irnos a ese lugar. Un famoso, ¿sí? Por ahí los hombres te digo Messi. Y te digo, tu tarea de ahora en más es vivir pegado a Él para hacer todo lo que Él quiera. Tenés que vivir toda tu vida al lado de la persona que más admiras. ¿Para vos sería una carga eso? ¿Sería una carga? Yo veo tu cara, veo tu sonrisa en este momento y digo, no. Estás diciendo como, no, es lo mejor que me pasó en la vida. Bueno, imagínate que te digan eso, pero de Dios. Y ya dejamos de pensar en la sonrisa y empezamos a ver como, pero estar al lado de Dios implica esto. Cambiamos un poco. Es importante y seria la santidad, chicos. Tan importante que Hebreos 12 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, porque al santo se le acerca a uno en santidad. Debemos ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Y nuestro texto dice más adelante en el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No es un requerimiento que Pedro inventó e instituyó sacando algunas cuentas y diciendo, muchachos, están sufriendo, si viven así van a estar mejor en su manera de vivir. No, él trajo las escrituras y dijo, no es un invento mío, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es la expresa voluntad de Dios. Levítico 19:2 dice eso. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santos. Ese mandato dado a Israel en el Antiguo Testamento sigue siendo relevante y Pedro por eso lo trae para los creyentes hoy, porque ellos portan la identidad de pueblo de Dios. Eso lo dicen 2:9. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay algo muy lindo acá, dice, sino que así como aquel, volvemos un poco para atrás y dice, sino como aquel que os llamó, es santo. ¿A qué nos llamó? ¿A qué llamó al creyente? Bueno, Pedro lo dice en otras partes acerca del llamado. Por ejemplo, recién cité 2:9,
Dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tenemos un dato de dónde nos llamó y a dónde nos llamó, hacia dónde. Pero también 1 Pedro 5:10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Llamó a su gloria eterna. Ahí tenemos. ¿A dónde nos llamó? Nos llamó a su luz admirable, nos llamó a su gloria eterna, nos llamó al brillo de sus perfecciones, nos llamó a la santidad, nos llamó a una vida en su presencia, en plena devoción a Él. Vuelve un poco para atrás acerca de la esperanza. ¿Deseas eso en tu vida? ¿Anhelás estar con Dios? ¿Anhelás que venga Cristo? Si eso es así, la santidad es algo que también anhelás. Porque es el acceso para estar con Dios. Es más, es el estilo de vida que vas a tener allá. Y es preciosa. En la Biblia Herencia Reformada dice así, un espejo deslumbra la vista cuando refleja la luz, aunque no tenga luz propia, por el simple hecho de que alguien pone la luz y sale luz del espejo. Como creyentes estamos llamados a brillar, mostrando la santidad de Dios al más alto grado en nuestra vida. ¿Vieron cómo comienza el versículo 14? Dice, como hijos obedientes. Y debemos atender a eso rápidamente. Dios es Padre de todo creyente. Y eso es algo no menor. Dios es Padre de todo creyente. Pedro lo dijo antes, elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Y también dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Saber que tenemos por Padre al Santo trae deseos de vivir en santidad. Mi papá es el Santo. Yo como hijo de luz quiero vivir con Él, quiero estar con Él, quiero vivir en santidad. Somos hijos del Santo. También se da otra cualidad, dice que estos hijos son hijos obedientes. También en el saludo Pedro dice que fuimos santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo. La obediencia juega un papel clave en la santidad. Algunos piensan que la santidad es etérea, es como una especie de relación mental, Dios y yo. No, yo estoy conectado con Dios, pero bueno, no veas cómo vivo. No, la obediencia es clave. Así que el mandato es a la santidad. Por tanto, la manera en que se evidencia o lleva a cabo, lógicamente, hay una parte, hay un pedazo que todavía no vimos. Y si están conmigo, van a ir al principio del versículo 14 y van a encontrar la manera o la evidencia de que estamos viviendo en santidad. Y es, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. En el libro La Santidad de Dios, Sproul dijo así, nuestro problema es que hemos sido llamados a ser santos y no lo somos. Pero de nuevo surge la pregunta, si no somos santos, ¿por qué la Biblia nos llama santos? La Biblia nos llama santos porque hemos sido consagrados a Dios, hemos sido separados, hemos sido llamados a una vida que es diferente. La vida cristiana es una vida de no conformidad. Nuestro texto dice, no os conforméis. Una vida de no conformidad. El no conformarse es parte de la santidad. El ser distintos al mundo, no tomando el molde del mundo. Es no tomar la forma del mundo, no seguir los apetitos del mundo, lo que ofrece el mundo. Y conocemos que en otra parte del Nuevo Testamento habla de no conformarse y lo reconocemos. Romanos 12, 2.
Podríamos leer el 1 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos dice conformarse a este siglo, o sabemos que habla a este mundo, a este sistema que está en contra de Dios. En nuestro texto dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Así que estos deseos tienen el mismo origen mundano, porque son de nuestra antigua ignorancia, cuando vivíamos ajenos a Dios. Son deseos que en algunas partes de la Biblia esta palabra deseo se usa de una buena manera. Jesús, por ejemplo, dijo, he deseado intensamente tomar esta cena con ustedes, se los dijo en el aposento alto a los discípulos. Y en Filipenses 1, Pablo también dice que deseo estar con Cristo, ¿sí? Tengo este deseo, este anhelo fuerte, pero la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento habla de deseos apasionados y desmedidos, desordenados, dominantes, se les llama concupiscencias en algunas partes. Son deseos que nos llevan al punto de ser esclavos de esos deseos. Y Pedro se encarga de mencionarlo en otras partes de su carta. Por ejemplo, capítulo 2, 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en 1 de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Los deseos, los placeres. No confundamos placer con felicidad o con gozo. En ese mismo libro que mencioné de Sproul, él dice, he cometido muchos pecados en mi vida y ninguno de ellos me ha hecho feliz. Ninguno ha agregado jamás ni un gramo de felicidad a mi vida. Mis pecados no me han traído felicidad, aunque me han dado placer. A mí me gusta el placer. Yo aún me siento muy atraído al placer. ¿Alguna vez escuchaste esta frase? Dios está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. ¿Escuchaste alguna vez eso? Yo la he escuchado en mi tiempo y entiendo el punto del que la creó, pero Dios realmente está interesado en una vida bienaventurada, de gozo, de felicidad en el creyente. Y es a través de la santidad que se experimenta esa dicha. Es una vida de santidad, porque ser hecho semejante a Cristo es el camino a la dicha eterna con Él. Por eso Pedro le dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Que antes teníais, no son deseos que tenías y no tenés más, sino que se refiere a, son deseos que te pueden aparecer hoy, pero son de tu antigua ignorancia. Son del tiempo en que no conocías a Dios. Son del tiempo donde el viejo hombre dominaba. Son tiempos donde eras esclavo del pecado. Como dice Efesios 4, dice que esto pues digo y afirmo con el Señor, no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón.
Los que están sin Cristo ignoran al Dios Santo. Nosotros en Cristo ya somos conscientes de Él y de su hermosa santidad. Es más, le pasa algo al creyente cuando se quiere embarrar en el pecado, ya no es el mismo disfrute de antes. Ya es consciente de que está sucio. Es como dijo, largá un cerdo en el chiquero y va a estar chocho. Ahora transformá a ese chancho en una oveja, si pudieras hacerlo, y era chancho antes, pero ahora largalo al chiquero. No va a querer estar. Si está ahí es porque capaz todavía es chancho. Pero la vida nueva ya nos hace decir, eso lo hacía antes. Todavía esos deseos están en mí. Todavía quiero ese placer temporal, como dice Hebreos. Pero eso es de antes. Eso es cuando vivía en mi ignorancia, en mi vana manera de vivir. Por eso hay un libro que nos recomendaron leer que es de Henry Scougal, que se llama La vida de Dios en el alma del hombre, y hay oraciones ahí preciosas. Y esta oración te quiero decir así, dice, oh Dios, estoy completamente convencido de que nunca podré ser feliz hasta que mis deseos pecaminosos sean destruidos y mi orgullo sea sometido, hasta que desprecie seriamente al mundo y no piense nada de mí mismo. No puedo saber, si no hago eso, no puedo saber qué es la verdadera felicidad. Pero ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo vendrás a mí y satisfarás mi alma con tu semejanza, haciéndome santo como tú eres santo? Qué lindo anhelo. Qué lindo anhelo. Es verdad, Cristo es nuestra santificación, dice 1 Corintios 1. Es más, es verdad, Cristo es el que nos santifica, dice Efesios capítulo 5. Y es verdad también esto, que somos santos, llamados a ser santos. No le atribuimos a Dios la responsabilidad que nos compete a nosotros, ser santos. Por eso 1 Corintios 1:2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es un mandato ser santos para Dios, no viviendo como en nuestro pasado, que estábamos sin Él. Jonathan Edwards, en sus 70 resoluciones, una de ellas dijo así, nunca rendirse ni aflojar en lo más mínimo la lucha contra mis corrupciones, por muchos fracasos que tenga. ¿Te sentís identificado? ¿Tenés fracasos tras fracaso tras fracaso? Resolvé esto. Siempre volver al Santo. Siempre volver a Él. Pero es tu tarea esa. Es como un campesino que trabaja, hace todo el trabajo, pero al fin de cuentas espera en Dios, que Dios haga que germine esa planta y que crezca y que dé frutos de santidad. Pero el campesino tuvo que hacer una tarea, no puede dejar la semilla en su mesita de luz. La tiene que ir y trabajar. Y Dios se encarga del resto. Mencionando otra vez a Joel Vicky, dijo, Dios misericordioso, confórmanos a tu carácter, a la imagen de Cristo, a la mente del Espíritu. Ayúdanos a ver nuestra necesidad de santidad, a desear la santidad y a esforzarnos en la santidad. Para pasar a nuestro tercer punto. ¿Cuánto tiempo tengo, Nahuel? Estamos bien, ¿no? ¿Estamos bien? Me hace así, ¿eh? Cualquier cosa es culpa de Nahuel, ¿sí? Te pregunto, la santidad dijimos que es la distinción. Si alguien te viera hoy, que te conocía de antes, en una época donde vivías para tus deseos, ¿pensaría que estás santificado para Dios? Capaz que no usa esas palabras. O pensaría quizás que solo estás siguiendo una religión que te hace bien. ¿Sos intencional en mostrarle a esa persona, no, yo vivo para Dios? ¿O tratás que lo deduzca solo?
¿Estás conformándote a tus deseos más íntimos y oscuros? ¿Seguís a Cristo para conseguir esos deseos? ¿Seguís a Cristo para tranquilizar estos deseos o acomodarlos en un cristianismo? ¿Sabes qué? Hay chicos que nos han manifestado, y los entiendo, pero que quieren casarse para no quemarse más. Y yo te digo, la verdad es que tratar de acomodar tu lujuria en un marco de matrimonio sigue siendo lujuria, sigue siendo inmoralidad, sigue siendo algo no santo. Así que no estás conformándote a la imagen de Cristo y no al mundo. ¿Qué te genera pensar en nuestro santo Dios? Grandeza, belleza, admiración, devoción, temor, culpa, vergüenza, frustración. Repito la idea, ¿no? Debemos vivir con la mirada en la esperanza futura en Cristo, separarme o consagrarme para Dios de mi pasado, consagrarme para Dios, no conformándome a mi vida anterior. Y vamos al tercer punto: vivir en el presente en temor, conducirme bajo el temor de Dios en este peregrinaje. Vimos nuestra esperanza futura, vemos que debemos consagrarnos para Dios, dejando atrás el pasado. No puedo ya vivir así, ahora estoy vivo para Dios y en el presente debo conducirme bajo el temor de Dios. Por eso versículo 17 dice: y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. El mandato es conducirme en temor. Habla de vivir o manejarse. Conducirse. ¿Vieron que antes dijimos ser santo en toda vuestra manera de vivir? Podríamos decir manera de vivir como en vuestra conducta, porque es la misma palabra, cómo te conducís en la vida. Y acá dice lo mismo ahora, dice, conducite en temor. Estoy consagrado en completa devoción a Dios y por tanto rechazo los deseos pecaminosos. Es por eso que mi conducta, mi camino es delante de Dios, en temor a Dios. La manera de vivir en este mundo le importa a Dios. Le importa a Dios. Algunos quieren que, y yo también, anhelamos que Cristo venga hoy. Pero Dios decide que quizá hoy no es. Y no es porque Él se retrasa, es porque quiere y tiene propósitos gloriosos y santos en tu vida. Debes conducirte en temor. A Dios le importa la manera de vivir tuya. Vivir en santidad delante de Dios no es andar con la Biblia en el rostro o no salir jamás de tu casa o irte a un monasterio, como algunos han pensado. La solución es irnos a un monasterio, pensando que así no pecaremos más, porque estamos todos en una montaña lejos del mundo, de la sociedad. Pero lo que no nos damos cuenta es que nuestro enemigo está con nosotros, somos nosotros. El pecado está en nosotros. Vivimos con una naturaleza vieja aún. No es eso, es hacer su voluntad en esta vida cotidiana, en este peregrinaje. El temor que se nos muestra acá es un temor hacia Dios, ser conscientes de la presencia de Dios en tu vida, pero se traslada ese temor o se otorga a toda persona de vida. El respeto o reverencia a Dios no te justifica a vos o a mí en ser irrespetuoso e irreverente con las personas, con tu prójimo, con tus autoridades, con aquellas personas que tienen funciones establecidas aún por Dios para tu vida. Pedro, con este tema del temor y el respeto, es la misma palabra para él,
lo traslada en diferentes ámbitos y por cuestiones de tiempo no podemos, pero 1 de Pedro 2, 11 y 12 dice, acá en el 12 dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Perdón, un cachito antes dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los que me están oprimiendo. También 1 Pedro 2:18 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto o temor. No solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. 1 Pedro 3, 1 y 2. Así vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, que sería temerosa, es la misma palabra, y respetuosa. Y 1 Pedro 3, 13 al 16, pero no lo vamos a leer todo, pero habla de que si alguien te quiere hacer daño, bueno, estás haciéndolo delante de Dios. Dice vamos a leerlo, dice versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, temor, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Y 1 Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey que los persigue, al rey que los oprime. Pedro da ejemplos de casos en los cuales del otro lado no hay mucho amor hacia Dios y su santidad, pero sí hay un deber del creyente que teme a Dios de respetar a los demás. Debemos, dice Thomas Watson, debemos empeñarnos en ser como Dios en santidad. Es un claro espejo en el que podemos ver un rostro. Es un corazón santo en el que se puede ver algo de Dios. Conducirse en temor en este mundo es para aquellos que, dice, invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Para reflexionar nada más, el juez del mundo, que un día dará a cada uno según sus obras, es nuestro Padre. Esto nos da libertad de bendecir a los que nos maldicen, de ayudar a los que no nos ayudan, de amar a nuestros enemigos, de compadecerse de los que se ríen de nuestra santidad, de entristecernos de aquellos que viven para las pasiones de sus deseos. Pasaremos de decir, qué ganas de vivir así, pero no puedo porque soy cristiano, a decir, qué pena esa vida. Si conociera al Señor, disfrutaría lo que yo disfruto. Me compadezco. Porque dice más adelante, porque el tiempo ya pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto, los gentiles se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ay de aquellos. Estamos en un mundo insubordinado. Para pasar al último punto, estamos en un mundo insubordinado, rebelde y que critica y cuestiona a las autoridades y hasta podemos decir, Miguel, yo quiero vivir en santidad, pero no me dejan. Está complicado, está difícil. La situación está difícil. Pero Dios nos llamó a eso. ¿Y crees que Dios te llamó a eso?
¿Es tu marca distintiva como creyente someterte por amor al prójimo, amando al prójimo, sirviendo al prójimo, o en nombre del Hijo del Rey insubordinarse, rebelarse? Ah, no, yo no sigo. Ah, este empleo, viste, hoy hay un tema con la autoridad. Hay un tema, no lo podemos definir, pero todos ustedes tienen un problema con la autoridad. La sociedad tiene un problema con la autoridad. Alguien quiere mandar a alguien y ya hay cuestionamientos. A mí solo me manda Dios. Bueno, Dios te manda que sigas a los pastores. No sé dónde está eso. ¿Eres un joven manso y humilde como tu Señor? Porque 1 Pedro 2:24 dice que cuando le maldecían no respondía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Eres capaz de conducirte como tu Señor, quien fue un justo, que amó a los injustos? Eso es vivir en santidad. Y por último, hermanos, prometo no, en realidad no puedo prometer esto, porque dice el versículo 4, debemos saber que fuimos salvos para vivir así. Del 18 al 21 hemos llegado a la frutilla del postre. Me quiero quedar a vivir acá, en este punto. Mi Señor, mi Salvador, viniendo a rescatarnos de esta vana manera de vivir. Dice el versículo 18, sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y sigue, sabiendo, obviamente sabiendo está hablando de conducirse en temor, pero decidí sacarlo porque es precioso y nos puede ayudar para toda la idea de este sermón. Podemos vivir para Dios porque Dios lo hizo posible en Cristo. Fuimos redimidos. Habla de liberar, habla de pagar el precio exigido de una persona capturada, esclava, y es el precio exigido para su liberación. Esta palabra se usa solo 3 veces, la que se usa acá en el griego, en el original. Se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Tito 2:14, Lucas 24:21. Pero si vamos a la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, la usa un montón de veces y mucho más en el libro de los Éxodos. Cuando dice, Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. También dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tu santa morada. Nuestro rescate no fue con nada perecedero de este mundo. No fue ni siquiera con oro y plata, lo cual nosotros desearíamos tener en nuestra caja de seguridad. Nadie de nosotros tiene una caja de seguridad, pero tuviéramos ahí oro y plata. No fue con eso. Tuvo que venir Dios, alguien que no es parte de esta creación, el único, el majestuoso, y se hizo parte de la creación enviando a su Hijo, tomando forma de hombre, hecho semejante a nosotros. Por eso dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Fuimos salvos por la sangre del cordero. Nos hace recordar a esa Pascua, la primer Pascua, donde la sangre del cordero, pintada en los postes y en el dintel, hacían que el ángel de Jehová no pase. Y de alguna manera esa sangre redimió, compró la libertad de los primogénitos y fueron liberados de Egipto y fueron peregrinos hasta que llegaron
a la morada. Ese fue el pago, el Cordero, nuestro Señor. Juan lo mencionó Israel, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese fue el pago. Para ser pueblo de Dios debemos ser rescatados, redimidos de la esclavitud del pecado. Alguien dijo, ay de aquel que se acerca a este santo sin las ropas santas de Cristo. Ay de aquel, si el Cordero no es tu Salvador, no te redimió, acercarte al santo es para temer. No es tu padre, es tu juez. Pero acercarse al santo con las vestiduras de Cristo, siendo rescatado por Él, qué bendición. Porque Dios, mirá el amor de Dios, Dios es tan santo que antes de aceptar sin más a un pecador, tuvo que matar a su propio hijo. Permitió que su hijo muriera. Y no fue el mundo que lo colgó en aquella cruz. Por eso nuestro texto dice, versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Era un Cordero preparado para nuestra salvación. Aquellos que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ya teníamos una salvación, por eso fuimos escogidos. El Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos tiempos por amor de vosotros. Por amor de vosotros. Qué precioso. Por eso dice versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios, y va concluyendo, que le resucitó entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La vida santa a la que están llamados es una vida en la que confían en las promesas de Dios. 1 Juan 3:3 dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Pedro no era un moralista que pregonaba virtudes. Una vida de santidad es aquella en la que Dios es apreciado por encima de todas las cosas, en la que los creyentes confían y esperan en su bondad. Termino con algunas ideas. El gran predicador Charles Spurgeon dijo así en un sermón, dijo, se acerca el día. Los rayos de la aurora ya aparecen en el horizonte. Despojémonos de los harapos del pecado, de las inmundas ropas del mundo y salgamos a saludar al sol naciente, a nuestro Señor, adornados con las vestiduras de luz. Qué hermoso vivir con esa esperanza que nos purifica. Chicos, aún no somos hoy lo que seremos mañana en Cristo, pero tampoco somos hoy lo que fuimos ayer sin Él. Esa es nuestra esperanza. Un día seremos como Él, aún no. El ya, pero todavía no. Pero tampoco somos lo que éramos sin Él. No debemos. No podemos. No queremos. No queremos. Jerry Bridges dijo así, la santidad de Dios constituye un nivel sumamente elevado, un nivel de perfección. Si bien es cierto que Dios nos acepta en Cristo, el nivel que Dios nos exige es este, sed santos porque yo soy santo. Si queremos crecer en santidad, tenemos que tomar esto con la seriedad de vida. ¿Lo tomás como una seriedad? ¿A qué viniste a la conferencia? Creo que había una pregunta, ¿no? Por ahí, ¿a qué veníamos? ¿Qué esperábamos de la conferencia? ¿Esperabas encontrarte con un Dios santo, temeroso? Perdón, que nosotros debemos temer, pero al mismo tiempo que se acerca a nosotros por los méritos de Cristo. Qué lindo, hermanos, que podamos irnos a nuestra casa reflexionando esto y pensando en
wow, este Dios santo quiere relacionarse conmigo, no sabe a quién tiene delante de mí, delante de él. Como Pedro dijo, apártate de mí que soy pecador. Que hoy termines diciendo, Dios, ¿cómo puede ser que me ames? Y que tu consuelo sea Cristo. Que tu consuelo sea Cristo. Y que mañana vengas con esa esperanza de decir, ¿cómo puedo vivir para Él? ¿Cómo? Si Él me salvó, ¿cómo hago para vivir para Él? Quiero adorarle, quiero vivir en devoción para Él. Él es todo, Él es lo único. Quiero mostrar a Cristo día a día, quiero vivir para Él. Así que vamos a terminar orando, pero te voy a animar a que ores con tu compañero, compañera de al lado. Ahí los dos oren un poquito cada uno. Quizás no lo conoces y es el mejor momento conocerte orando, pero tomémonos esto en serio. Tomemos estos minutos de oración para ir a Dios. Y cuando terminen de orar, manténganse en este tiempo de meditación en el Señor, en su palabra. Y viene nuestro hermano Israel a dirigirnos a alabar al Señor.